Saludos, mis hermanos y amigos. La aceptación de nosotros mismos es algo con lo que debemos lidiar. Sí, saben, siento mucha pena de los jóvenes y de las jóvenes que para ser aceptados por el medio en que se desenvuelve, tienen que tatuarse, tienen que ceder a la moda que impone el grupo, ceden a sus convicciones. De poco sirven las bases morales que sus padres los instruyeron. De poco sirve de eso. Y para ser aceptados, repito, ceden a la moda y al mundo. Ceden a eso. La palabra de Dios nos manda algo fundamental. Sí, a que el creyente, el hijo o la hija de Dios, debe amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo, es decir, aceptarse a sí mismo. En Levítico, capítulo 19, el verso 18, leo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dense cuenta, ¿no? El Señor dice a su pueblo que no debemos entrar en rencor ni en odio con nuestro prójimo, sino que debemos amarlo como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿quién es la persona que ve en el espejo usted? ¿Quién es la que ve en el espejo? Y tengo respuestas ya hace muchos años, pero no han cambiado, ¿no? De jóvenes que hace muchos años, ahora, hoy día no son tan jóvenes, pero en su momento respondieron. Bueno, yo lo que veo al espejo es que yo quisiera que Dios me haya creado con otra nariz. Yo no estoy contento con mi nariz. No estoy contento con el lugar de mis ojos. Oh, si me hubiera hecho el pelo más lacio. Sí, yo les hablo esta respuesta hace 40 años que estuve trabajando con jóvenes. Y fue lo que me respondieron en su momento. ¿No? No estaban contentos con la persona que veían en el espejo. Miraban al espejo y no se aceptaban a ellos mismos. Y dice el Señor, si tú no sabes amarte a ti mismo, tú no vas a amar tampoco al prójimo. Si una persona no se acepta, no se ama a sí mismo. Oh, una señorita de 17 años decía que se odiaba a sí misma cuando miraba al espejo porque veía a una gorda, se veía gorda y aceptaba el rechazo de sus compañeros y amigos. Sus amigos la trataban así y la rechazaban. Y cuando eso sucede, esa persona gorda, hombre o mujer, come más, porque no se acepta a sí mismo, no se ama a sí mismo. Los demás lo rechazan y él o ella se sienten rechazados y como no se aman empiezan a comer más y a comer más, se engordan más, porque hacen caso al rechazo. Oh, joven o no tan joven, usted tiene que aprender a amarse
a sí mismo. En Mateo, capítulo 19 del libro de Mateo, quiero leerles el verso 19 y está hablando el Señor Jesucristo. Mateo 19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre, honra a tu madre, mandamiento. Pero también es mandamiento amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué hace una persona que se ama a sí misma? ¿Qué es lo que hace? Primero, una persona que se ama a sí misma se acepta como es, respeta su cuerpo, respeta su cuerpo, respeta su persona. Por ejemplo, hablando de las personas gordas, ¿saben lo que sucede? Cuando una persona se ama, se cuida, se cuida. Todos sabemos que cuando comemos lo que no debemos, nos estamos haciendo daño, nos estamos destruyendo. Y hay respuestas necias, como dice, no, dice, lo que no mata engorda. No, cuando una persona se ama a sí mismo, se cuida, se cuida. No porque los demás le digan o porque los demás lo acepten. No, no, porque usted ni yo, ninguno de nosotros estamos para hacer caso de lo que los demás digan. Es decir, ni usted ni yo estamos para buscar aceptación de los demás, sino que si Dios me ama y yo me amo, me voy a cuidar, me voy a cuidar. Amo mi cuerpo. Yo soy de Cristo, soy templo del Espíritu Santo y voy a cuidar mi cuerpo. Voy a cuidar lo que soy. Y cuando usted aprende a cuidarse, a amarse a sí mismo, solo allí está en la capacidad de amar al prójimo, de amar al prójimo. Por eso es que hay muchos cristianos que no saben lo que es amar al prójimo, porque no se aman a sí mismo. El cristiano que se ama a sí mismo se respeta y se cuida. Y se cuida, mi hermano. Sí, por amor a sí mismo, amor a Cristo. Yo amo a Cristo, amo lo que Dios ha hecho en mi vida, me amo a mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando me amo a mí mismo, sé cómo amar a los demás. Porque si me amo a mí mismo, busco cuidarme a mí mismo. Y cuando amo al prójimo como a mí mismo, ¿qué hago? Busco también lo mejor para mi prójimo. Lo amo también. Y buscaré el bien para mi prójimo. Mis hermanos, es tan decidora y clara la palabra de Dios. Cuando el Señor nos pide que amemos a los demás como a nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Pero a veces empezamos, o mejor dicho, nos autodestruimos. Nos autodestruimos. ¿Por qué? Porque en vez de amarnos a nosotros mismos, lo que buscamos es la aceptación de los demás. La aceptación de los demás. Si usted se ama a sí mismo, no va a comer cosas dañadas, cosas que le hagan daño. No va a introducir en su cuerpo bebidas alcohólicas ni cigarrillos. Tampoco, si se ama a sí mismo, andará con el corazón sucio diciendo malas palabras. Nada de eso usted lo resistirá en su vida porque se ama a sí mismo. Busca la limpieza de su cuerpo espiritual y su cuerpo físico.
Solo allí, cuando nos amamos a nosotros mismos, es cuando buscamos también amar al prójimo y aprendemos a amar al prójimo. Vean, en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice al joven Timoteo, fíjense, sí, al joven, al pastor joven Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, leo el verso 12, 4:12. Timoteo, ¿no?, es un joven que aprendió mucho de Pablo. Y le dice Pablo a Timoteo, 4:12 de su primera carta, ninguno te menosprecie, es decir, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo, Timoteo. Tú eres joven. En tu iglesia, en la congregación que tienes a cargo, hay personas mucho mayores que tú. Pero no te dejes menospreciar, Timoteo. Sé ejemplo. Y es lo que el Señor le dice a los jóvenes, que sean ejemplo. Sí, que no busquen la aceptación de los demás, sino que aún siendo joven, el joven puede ser un ejemplo para sus mayores, para sus mayores. Cuando el joven se ama a sí mismo, puede ser ejemplo para personas mayores que no se aman a sí mismos. Y perdonen que sea reiterativo en los mensajes que envío, pero un joven que se ama a sí mismo no se tatúa. Un joven que se ama a sí mismo se respeta. No busca la aceptación de sus amigos, de sus amigas, de sus compañeros para ser aceptados en el grupo. Cuando un joven tiene firmes convicciones y se acepta a sí mismo, se ama a sí mismo, ese joven es ejemplo a todos, mayores y niños. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Hermosa, hermoso versículo. Porque mis hermanos y hermanas, como cristianos, jóvenes, niños, adultos, no debemos buscar la aceptación del mundo. No debemos buscar la aceptación de los que no conocen a Cristo. Nosotros debemos buscar es agradar al Señor. Es lo principal. Miren, yo les pregunto, mis hermanos, al final de la vida, cuando Cristo nos llame a su presencia, ¿quién nos va a premiar? Dice la palabra de Dios que para los creyentes que sirven a Cristo habrá premios, galardones y coronas. Dios nos dice eso. Y es lo maravilloso. No solamente que Cristo murió por nosotros, no solamente que nos regala la salvación mediante el perdón de pecados, sino que además de eso nos va a premiar al final de la vida con premios, galardones y coronas. El que va a hacer eso es Cristo, el Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor es el que me va a premiar, ¿a quién debo agradar? ¿A mi familia? ¿A mis amigos? ¿Al mundo? No, es al Señor a quien debemos agradar. Y yo debo buscar la aceptación de Cristo, no la de los demás. Si agrado a Dios,
No me importa si no agrado a los hombres, pero si busco agradar a los hombres, bendito Dios, perdóname, porque no te voy a agradar a ti. Ojalá comprendiéramos y entendiéramos que nuestro objetivo principal debe ser agradar a Dios y buscar la aceptación de Cristo, no la de los hombres. Porque al final de los tiempos es Cristo el que nos va a premiar. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.